Muy buenas y bienvenida o bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Azaustre y puedes encontrarme en Instagram en @carlosazaustre. En mi canal de YouTube encontrarás tutoriales, reviews y todo sobre tecnología, sobre todo JavaScript, desarrollo web, frameworks como React, Vue, etc. Suscríbete y no te pierdas nada sobre el desarrollo web. En el vídeo de hoy te quiero hablar de Deno, un nuevo entorno de desarrollo para el lado del servidor que viene a sustituir de alguna manera o pretende ser el sucesor de Node.js. Deno, por si te has dado cuenta, es las mismas palabras que Node, pero al revés. En lugar de Node es Deno. Y el autor es el mismo que el de Node.js, Ryan Doll. Ryan Doll empezó a desarrollar Deno hace un tiempo. Su motivación venía dada porque durante su experiencia desarrollando y construyendo Node, se dio cuenta de que había cosas que podía mejorar. Entonces Deno es la versión de Node que él empezaría a desarrollar si empezara ahora desde cero. Como digo, es un entorno de desarrollo en JavaScript, al igual que Node. También está construido sobre el motor V8 de Chrome, pero al contrario que Node, que fue construido entre una mezcla de JavaScript y C++, Deno está construido sobre Rust, otro lenguaje de programación que no conozco personalmente, pero sí que sé por otras personas que es bastante estable y eficiente. Eso en cuanto a lo que es cómo está construido, pero a cómo es su desarrollo para realizar proyectos, escribir código, se diferencia en varias cosas con respecto a Node que vamos a ver en este vídeo. Lo primero de todo es, para poder probar Deno, debes instalarlo. Entonces, para ello, lo mejor es que vayas a la URL de deno.lan, que es la web del proyecto por ahora. Como ves, aquí viene la definición, es un entorno seguro para JavaScript y TypeScript. Porque sí, porque puedes desarrollar y escribir tu código en TypeScript directamente sin necesidad de configurar nada. Eso lo vamos a ver más adelante. Las formas de instalarlo son usando el shell, usando PowerShell si estás en Windows, usando Homebrew para MacOS o Linux y Chocolatey también en Windows, etc. Vamos a utilizar esta versión, que es la de curl, y nos vamos a nuestra terminal y pegamos. Esto instalará Deno, y si es la primera vez que lo instalas, te pedirá que coloques un par de variables de entorno en tu fichero bash profile, bash o zsrc, etc. Para comprobar que tienes Deno correctamente instalado, puedes utilizar Deno version. Y aquí puedes ver que tenemos la versión 1.0 Release Candidate 3, porque en el momento de que grabé este vídeo todavía no se había lanzado la versión definitiva de 1.0, pero sí que ya muy próxima a la versión estable. Vemos que utiliza la versión 8.4 de V8 y la versión 3.8.3 de TypeScript. Bien, pues ya tienes Deno en tu máquina, ahora ya puedes empezar a ejecutar código con él. Y como ves, va a ser muy sencillo. Puedes crearte aquí mismo un fichero index.ts en TypeScript y podemos empezar con un simple hola mundo. Salvamos y para correr este ejemplo puedes hacer deno run index.ts. Se compila y aparece el hola mundo. De igual manera, si este fichero en lugar de ser ts es JS, es JavaScript. Como ves, el código no he añadido nada de TypeScript, entonces sigue siendo JavaScript. Debería funcionar exactamente igual. Y ahí lo tienes. En este caso no compila nada porque no tiene que transformar TypeScript a JavaScript. Y es interesante ver esto porque no he configurado nada, no tengo ningún fichero config en el que especifico que va a haber TypeScript y que tiene que compilarse, etcétera, etcétera. Eso ya lo hace Deno por nosotros. Vamos a cambiar esto a TS para que use TypeScript y vamos a ver otras cosas que tiene interesantes Deno. Una de ellas es el Top Level Await. ¿Qué quiere decir esto? Que Deno va a eliminar por completo los callback hell tan temidos por los anti-javascripters de una manera ya definitiva, usando async await por defecto. Cada vez que utilizas una sentencia con un await, tienes que encapsular eso dentro de una función async. En este caso no. En este caso puedes llamar a una función que devuelve una promesa directamente colocando await. ¿Cómo sería esto? Muy sencillo. Por ejemplo, const data await
fetch. Y aquí podemos colocar un API. Vamos a buscar uno. Vamos a utilizar JSON Placeholder para prototipar un API muy sencilla. Y por ejemplo vamos a tomar esta URL y ponerla aquí. Vale, const data. Bueno, más que const data vamos a poner const response. Sería await. Y const data sería await response.json. Si esto lo imprimimos por consola, nos debería aparecer algo. Vamos a probar con deno run index. Y aquí una cosa muy importante, y de hecho vamos a ver, además de la propiedad del top level await, un par de cosas. Una de ellas es el uso de fetch. Si te das cuenta, fetch es un API del navegador. Pues bien, Deno te permite que tu código se pueda ejecutar tanto en el navegador como en el entorno del servidor. Esto con Node no pasaba, por ejemplo, no teníamos acceso a este tipo de APIs, y si queríamos hacer una request a otra URL, a otro servicio, teníamos que utilizar librerías específicas o hacerlo de otra manera. En este caso podemos utilizar las mismas APIs, como digo, del navegador. Una cosa muy interesante. La primera que he comentado, como ves, await no está englobado dentro de ninguna función. Esto antes pues tendríamos que crear una función que fuera asíncrona y luego llamar a esa función para poder usar el async await. De hecho, si tú colocas esto tal cual como lo he puesto aquí, el editor te va a mostrar un error. Para que no pase eso, debes irte al marketplace de extensiones y buscar la de Deno, esta de aquí, e instalarla. De esta manera te va a evitar ese tipo de errores porque ya entiende la sintaxis de que estás utilizando Deno. Y la tercera y más importante es otra propiedad que os tengo que comentar, que es que Deno es seguro por defecto. ¿Qué significa esto? Cada vez que accedas a ficheros o cada vez que hagas una petición por HTTP o accedas a la red o accedas al entorno, por defecto eso no te va a dejar Deno. En Node esto no pasa, tú puedes hacer una llamada y ya está, no tienes que hacer nada. El peligro de esto es que, y que se ha visto últimamente, es que el ecosistema de Node es tan grande y todo el mundo puede participar en él creando módulos que nadie te garantiza que un módulo sea seguro. Entonces puede ser que te bajes un paquete que haga una petición, una llamada HTTP a un servicio que no te interesa que haga, o que acceda a tu disco y manipule algún fichero, incluso borrártelo sin tu permiso. Entonces en este caso Deno lo que hace por defecto es impedir eso, y cuando tú ejecutes Deno debes incluirle un flag determinado para que lo permita. El error que aparece aquí, como ves, ya te lo indica, de que el permiso está denegado, el acceso a la red, a esta URL, y para que esto puedas darle acceso deberías correrlo con este flag. Muy bien, pues vamos a hacer eso y vamos a hacer deno run --allow -net index, y ahora veis aquí ya me ha aparecido el dato que traía de ese API falso. Otra cosa que también lo diferencia de Node es que incluye ya JavaScript moderno. Las últimas versiones, como por ejemplo el uso de módulos, que en Node ya se empieza a poder utilizar, pero hay que utilizar ciertos flags y cierta sintaxis específica para que los ES modules funcionen. Directamente en Deno lo podemos implementar. De hecho, si nosotros ahora mismo aquí creamos un nuevo fichero que se llame request data, y aquí lo que vamos a hacer es copiar esto y incluirlo aquí, y decimos export default data, nos vamos a index y lo importamos. Import data from request data,
y en principio esto debería funcionar igual que antes. Lo corremos y nos da un error. ¿Qué error nos da? Que no encuentra el módulo request data. ¿Por qué? Porque debemos especificar la extensión, ya que Deno entiende tanto TypeScript como JavaScript para evitar confusión y evitar ese tipo de condicionales que tiene la importación de módulos en Node, de que dependiendo de cómo lo coloques en el request, pues accede a Node módulos o accede a tu servicio local, etcétera. Aquí tenemos que especificarle que esto es un fichero TypeScript con TS. Salvamos y probamos de nuevo. Y ahora sí que funciona. Porque ya digo, podemos tener un fichero requestData.js y también uno que sea .ts. Entonces hay que especificarle correctamente qué tipo de extensión es la que se está utilizando. Otra cosa interesante, que Deno tiene soporte para binarios de WebAssembly y de momento esto está evolucionando poco a poco, pero es muy interesante de cara al futuro y veremos cómo evoluciona eso. Otra cosa importante es que Deno no tiene un package JSON como tiene un fichero de Node.js, un módulo de NPM, y tus módulos que importes externamente se colocan directamente en los import cada vez que lo vayas a requerir. Y una vez ejecutes Deno, se los descarga y los instala. La primera vez se los va a instalar y van a quedar cacheados, y en las siguientes veces que ejecutes ya no va a tener que descargarlo. Pero no va a haber una carpeta Node Modules o Deno Modules, ni vas a tener un package JSON donde aparezcan todas las referencias. Para importar un módulo podemos ir a Denolan, como estábamos antes. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño snippet de código de cómo sería un servidor web muy simple. Entonces vamos a copiar esto. Nos vamos aquí al index, borramos esto por ahora y copiamos. Y vamos a explicar un poco qué es esto. Aquí está el import, como digo, no a un paquete que hayas instalado con npm o con denopm, sino que directamente pones la URL que es deno.lan estándar, la versión de estándar y luego pues el módulo en concreto, HTTP y el server, y lo importamos tal que así. Cuando ejecutemos esto se lo va a descargar, se va a quedar cacheado y ya está, no tenemos que tener más historias. Esto se basa mucho en el lenguaje Go, que se hace de esta manera, y pues como en un inicio Deno parece ser que se empezó a escribir en Go, ha seguido un poco esa mentalidad o esa forma de trabajar, aunque finalmente, como digo, se ha quedado desarrollado en Rust. Bien, aquí creamos el servidor en el puerto 8000, aquí bueno, hay un console para verificar, y aquí tenemos algo muy interesante que es un bucle asíncrono. Entonces aquí tenemos el await, como veis, sin englobarse ni encapsularse dentro de ninguna función asíncrona, y lo que está haciendo es iterar por todas las requests que le lleguen al servidor, y para cada una de ellas pues le manda una respuesta que directamente es un JSON con la propiedad body y el valor hello world. Entonces salvamos y corremos el paquete. Se compila, se descargan esos ficheros y esas dependencias y ya tenemos en localhost 8000 esto corriendo. Si nos vamos al navegador y abrimos localhost 8000, pues ya tenemos nuestro primer servidor web con Deno corriendo. Si ahora esto lo paramos y lo volvemos a ejecutar, ya directamente no aparece esa descarga de dependencias porque ya han quedado cacheadas. Y bien, esto ha sido un primer vistazo a Deno, la versión futura de Node, quizás, no lo sé. Deja tu impresión en los comentarios porque me gustaría mucho saber qué opinas de todo esto que se viene, y creo que es interesante echarle un ojo ya que ha sido recientemente lanzado. Todavía no sabemos hacia dónde va a llevar, hacia dónde puede llegar, pero es interesante estar atento a ver qué ocurre. Y nada más, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así, no olvides darle like, suscribirte si todavía no lo has hecho, darle a la campanita para no perderte ninguna actualización, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!